Capítulo 4. Voy a empezar leyendo un pasaje para nuestro tiempo esta mañana. Efesios capítulo 4. Yo tengo conmigo la traducción que es Nueva Biblia de las Américas. Entonces se va a oír un poco diferente, pero aún sigue siendo la palabra de Dios. Efesios capítulo 4. Voy a leer desde versículo 1 hasta versículo 16. Dice así la palabra de Dios: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Padre, te pedimos que esta tarde tu Espíritu nos ayude a entender, ayúdame a mí a enseñar claramente, ayúdanos a aplicar tu verdad en nuestras vidas. Te pedimos para la gloria de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Sí está prendido el micrófono? ¿Me oigo? ¿Se oye? Ok, gracias. Hoy vi el calendario antier o ayer y vi que hoy es el 7º domingo del año. Entonces apenas todavía estamos empezando, nos faltan, son 52 en total, pero creo que es un buen tiempo empezar a evaluar cómo nos van las resoluciones del año nuevo. Unos dicen que van a ver menos tele, otros quieren leer una cantidad de libros, otros quieren perder 10 libras. Un amigo un hermano en la iglesia ha dicho, no, yo ya he perdido 10 libras. El problema es que pierdo las mismas 2 libras 5 veces. Lo pierdo y lo subo, lo gano, lo pierdo y los encuentro. No he perdido. Es el tiempo de empezar a evaluar nuestra dirección. Hay mucha gente que, aunque empiezan resoluciones, hay pastores que hacen lo mismo. Pues yo tengo un enfoque este año. Tenemos una visión para la iglesia este año. Y a veces, tristemente, se enfoca en lo externo. No es malo las cosas externas, pero empezar a decir queremos esto este año, ponerle un tiempo, muchas veces la gente se enfoca en lo externo, algo del edificio, algo de la tecnología puede ser, y es posible desviarnos de lo que Cristo realmente para nosotros. Cristo ya nos ha dado una visión para la iglesia. Él ya nos ha dado en su palabra qué es lo que Él quiere para su iglesia. Y esta carta de Efesios está lleno de verdades, que lo que es que Cristo quiere para su iglesia. Cuando si lo lean esta semana, les aconsejo que lo hagan. No es tan larga esta epístola, son 6 capítulos.
Los primeros 3 capítulos se enfocan en la doctrina, en la salvación, qué es lo que ya tenemos en Cristo, cuál es nuestro llamado, cuál es la doctrina de un cristiano. Pero los últimos 3 capítulos se enfocan en la aplicación de esas verdades, cómo debemos vivir. Y solo en esta primera sección, la primera mitad de capítulo 4, vamos a ver 5 características, 5 atributos que Dios quiere para su iglesia. ¿Cuál es la visión de Jesús que Él quiere para su iglesia? Empezando nuestra lista, en primer lugar, Cristo quiere una iglesia unida. Unida. Capítulos 1 al 3 empiezan a describir la unidad que tenemos en Cristo. Si quieren devolver conmigo al capítulo 3, Él está hablando a una iglesia donde hay gentiles e israelitas. Los israelitas eran pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Empezaron a elevarse contra los demás. Había un racismo, podemos decir una hostilidad entre los judíos y los gentiles. Pero entendiendo Jesús les escribe esto, versículo 11 de capítulo 2. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. No eran judíos, yo no soy judío. Mis papás son de Guatemala, mi esposa su papá es de México, su mamá es salvadoreña, y de lo que me dijo el hermano Tomás, aquí hay mexicanos, salvadoreños también, guatemaltecos. Ok, ¿no hay judíos aquí? No, creo que no. Éramos gentiles, aislados de la promesa. Éramos como los cananitos, enemigos de Israel. Pero, versículo 13 nos describe el cambio. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Esas son las buenas nuevas. Ese es el evangelio. Versículo 14 continúa. Porque Él mismo, Jesús, es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno. Eso lo explica Pablo, dice que es un misterio porque no era tan claro en el Antiguo Testamento. Dios iba a unir las naciones en Cristo. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Eso fue el gran obstáculo para la iglesia primitiva. No sé si saben la historia de Hechos. Pedro estaba orando y empieza a tener una visión, y es una gran sábana bajando, y vio los animales, y el ángel le dijo: matad, comed. Y él dijo: no puedo, yo soy judío. Y Dios dice: lo que yo he declarado limpio, está limpio. Y ahí empezó el proceso de que Dios iba a llamar a Cornelio, un gentil, a entrar. Pero en capítulo 15 de Hechos empezaron a debatir, pues tienen que seguir ellos, los gentiles, la ley del Antiguo Testamento, la ley de circuncisión, la ley del día de reposo. Y la declaración fue: no, la salvación es por medio de la fe solamente. Entonces esa es la unidad que Cristo quiere. Entendiendo esa unidad espiritual, esa unidad de estado, Pablo quiere que esa unidad se exprese en la iglesia. Mire, regresa al capítulo 4, versículo 1. Él dice: y yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Parece que va a describir algo elevado. Yo sirvo al Dios eterno, el que ha entregado su Hijo. ¿Qué significa vivir de una manera digna de mi vocación, de mi llamado? Pues él lo describe en versículo 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, en lugar de elevándose los unos sobre los otros, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La visión de Cristo no le importa tanto la tecnología, ni el edificio, ni el programa de niños o de jóvenes. Lo que le importa es la unidad, que se mire.
La oración de Jesús en Juan capítulo 17, Él ora que la iglesia sea unida para que se mire. Y esa unidad se demuestra tanto en un matrimonio, un hogar, en la iglesia, a través de la humildad, servir a los demás. Mansedumbre, tratarlos con ternura, con amor, con paciencia, poder soportar. No tiene la pena decir a alguien, pues yo amo a mi esposo, pero no lo soporto. No tiene sentido. Por aquí describe, amar a uno es demostrarle paciencia y soportarlo. Al final de todo, versículo 3, es esforzarnos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En Cristo ya estamos unidos, pero esa unidad es una unidad espiritual. Lo que se requiere en una iglesia local es una unidad práctica. Mi esposa y yo estamos unidos. Si llega un tiempo, a veces pasa en un matrimonio ya casados 30 años, o los niños se van, en inglés se llama empty nest, ya se fueron los pajaritos y ya están en el nido solos. Y a veces se separan, ya no están los niños para unirlos y un esposo puede venir al pastor y decir, pastor, mi esposa y yo ya no estamos de acuerdo, andamos peleando todos los días, no estamos de acuerdo, siempre batallamos por dónde vamos a comer, dónde vamos a visitar, dónde vamos por vacaciones, siempre hay pleito. Pues esa pareja están unidos o no. Pues por un lado están unidos porque están casados, tienen una unidad de su estado, de su llamado, de posición, pero lo que les falta es la unidad práctica. Y eso es lo que él está describiendo aquí. Ya tienen la unidad de posición, pero no tienen la unidad en práctica en la iglesia. Y esa unidad sale o fluye de la verdad espiritual, versículo 4. En versículo 4 al 6, dense cuenta, la palabra clave ahí es uno o una. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Qué triste sería ver una iglesia un día, el rótulo dice ahí, primera iglesia guatemalteca cristiana, solo guatemaltecos, ninguno más puede entrar. Y al otro lado de la calle la iglesia salvadoreña. ¿Qué diría el mundo? Pues eso pasa en el mundo. La unidad que tiene la iglesia es una unidad sobrenatural, basada no en las cosas que tenemos en común, es basada en la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Al final del día somos todos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Amén. Somos ciudadanos. Esa es la unidad que Él quiere para la iglesia. Yo había hablado con un misionero que estaba en Ceuta, en España, pero es tocando África. Y dice, no, pues ahí están los musulmanes, ahí están los españoles, que mayormente son católicos o ateos, y también están los gypsies, no sé en español, los gitanos. Y él dijo, no, pues con tiempo hay iglesia de gitano, iglesia de los Marruecos, iglesia de los ex católicos o los musulmanes, y son 3 iglesias. Y qué triste que no han podido encontrar esa unidad, porque eso es lo que Cristo quiere. La visión de Cristo para la iglesia es una iglesia unida. Pero ahí no se termina, porque mucha gente confunde qué es la unidad. En un equipo de fútbol hay porteros, defensas, el de medio campo, los delanteros, y hay habilidades diferentes. Pero están unidos porque todos están obrando para la misma meta, ganar el partido. La unidad es distinta de la uniformidad. La uniformidad es que no hay diferencias. ¿Ok? Y si hay diferencias, tenemos que pararlos, ninguno puede hablar nada. Eso no es unidad. Eso es uniformidad, no hay diferencias. Ahora, cuando esas diferencias producen división, eso es desunidad, ¿no? Entonces queremos diferencias, pero no queremos dejar que esas diferencias nos lleven a tener división. Entonces, Cristo no solamente quiere una iglesia unida, quiere una iglesia organizada, podemos decir. Ese es el segundo atributo. Eso lo vamos a ver en versículo 7. Aunque estamos unidos, no somos iguales. Versículo 7 continúa. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Está hablando no de la gracia de salvación, porque en Cristo todos estamos equivalentes. Hemos recibido la misma gracia de ser salvos. Pero en contribuir a la iglesia tenemos diferentes dones. El Cristo, por medio de su Espíritu, dice 1 Corintios 12, nos ha dado diferentes dones.
El apóstol Pedro dice que hay dones de hablar y dones de servir. No todos los cristianos van a venir a dar un mensaje a los demás. Unos estarían temblando todo el tiempo, otros se acostumbran. No todos los cristianos van a servir en una manera. Romanos 12 habla de los que dirigen, los que dan, los que tienen hechos de misericordia. Hay diferentes dones. Cristo es el quien ha regalado esos dones a su iglesia. Él usa un versículo de los Salmos, versículo 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Un gran número de cautivos. Y dio dones a los hombres. Este salmo posiblemente fue un salmo escrito después de una victoria de David. Y era la imagen de un rey regresando en victoria con todos los tesoros que él ganó. Y él agarra a los que habían sido llevados cautivos y los regresa y empieza luego a repartir el oro y la plata y todo lo que se gana, los ganados de esa guerra. Entonces los militares, los generales le dan los tesoros y él lo distribuye. Y ahora está Pablo aplicando esa imagen de versículo 8 que viene de los Salmos, y lo está aplicando a la iglesia. Cristo, el rey victorioso, por medio de su cruz nos ha dado la victoria sobre Satanás, pero en esa misma victoria también nos ha dado dones. Y versículos 9 y 10 son como un paréntesis explicando un poco más. Esta expresión ascendió, dice Pablo, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Está hablando de la humildad de Cristo. Versículo 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Está hablando de la victoria suprema que Cristo ha ganado sobre Satanás, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la muerte en su resurrección. La muerte y la resurrección de Jesús no solamente nos ha ganado el perdón y la reconciliación del Padre, también nos ha ganado los dones que tenemos para contribuir. Esa es la iglesia organizada. En versículo 11 él empieza a dar un grupo de los líderes en la iglesia. Versículo 11, Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El enfoque de ese versículo 11, son los papeles de enseñar, de ministrar con palabra. Los apóstoles eran los que Cristo directamente apuntó. Los 12 apóstoles, después de que se murió Judas, fue reemplazado por Matías. Fueron ellos testigos de la resurrección de Jesús, de su ministerio terrenal. Luego los profetas, es una oficina que obraban en ese tiempo del Nuevo Testamento, enseñaban las Escrituras. A veces profetizaban, daban palabra nueva, no se había completado el Nuevo Testamento. También dice a otros evangelistas. El único ejemplo en la Biblia es Felipe, dice Felipe el evangelista, llevaba el evangelio a nuevas partes. Pero hoy en día lo que tenemos en las iglesias locales es los pastores y maestros. Un pastor, en español el sentido tenemos, el pastor de la iglesia, la imagen es un pastor de ovejas. El pastor tiene la responsabilidad de alimentar el rebaño. Pues un pastor, ¿cómo lo hace? Lo hace en enseñar, porque debe ser maestro. Lo que nos dio vida eterna era la palabra de Dios. Lo que nos alimenta, lo que nos da fuerza espiritual, también sigue siendo la palabra de Dios. Entonces Cristo ha dado no solamente dones espirituales, pero Él ha puesto un orden en la iglesia. Los apóstoles en el primer siglo y hoy en día los pastores, los maestros, ellos quienes enseñan y tienen un papel, tienen una responsabilidad importante. La visión de Cristo es una iglesia unida, una iglesia organizada. En tercer lugar, Cristo quiere una iglesia creciente, una iglesia creciente. Nosotros tenemos, mi esposa y yo tenemos 3 hijos. El mayor tiene 10 años, Josías se llama. La segunda tiene 8 años y la tercera, otra niñita, tiene 5 años. Yo a veces, esta mañana en la iglesia vi una niñita de creo que 15 meses, algo así, ya caminando, chiquitita, y le dije a un amigo, un hermano, yo ni me acuerdo mis hijos de ese tamaño, no me acuerdo, porque pronto pasa el tiempo. Y a veces pensamos, oh, qué bueno. Mi papá me decía, soñé
Porque yo tengo un hermano gemelo, ¿ok? Entonces crecimos juntos y él me dijo una vez, soñé de ustedes de como 4 años y cómo les gocé de niños. Nuestra cultura eleva a los niños, pero si un niño no crece, eso es algo no normal, ¿verdad? Queremos que crezcan. Ese es el diseño de un niño para que sean adultos. Pero eso también es el diseño de un cristiano. Debemos crecer. Dios no quiere que nos quedemos como bebés cristianos, niños, infantes en la fe. Él dio los pastores, Él dio los maestros, versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos. Debemos equipar, prepararnos. Entonces, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es el papel de los santos? ¿Quiénes son? Son los cristianos, todos. Los que somos parte de la iglesia. Los ancianos, los pastores y maestros, capacitan a los santos, dice ahí, versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes, quienes son miembros de esta iglesia, deben tener eso en cuenta. Dios les ha llamado a ustedes a la obra del ministerio, es lo que dice versículo 12. Muchos leen eso o oyen esa frase y creen, no, pues la obra del ministerio esa es del pastor, Dios lo ha llamado. Y es de un sentido, sí, pero todos los cristianos tienen ese llamado. Estamos llamados a una obra de ministrar y esa obra es la edificación del cuerpo de Cristo. Esa edificación de crecer no está hablando de números solamente. Y en este aspecto no se habla de números, está hablando de crecimiento personal. Cristo quiere que crezcamos en nuestra fe. Este patrón de que los pastores y maestros enseñan y de que la iglesia obre para la edificación, tiene un fin, tiene una meta, versículo 13. Todo esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el fin, esa es la meta. Ahorita hay división entre iglesias, entre cristianos, tenemos diferentes creencias, cómo interpretamos a veces cosas, pero un día vamos a llegar a la unidad de la fe. Ya no habrá divisiones doctrinales en el cielo. Todos sabremos la verdad y unos van a decir, oh, usted tenía la razón, otros no, teníamos la razón, pero nos amamos en Cristo. Pero un día llegaremos ahí. Pero ese crecimiento no solo es intelectual, pues ya sé la respuesta correcta doctrinalmente. Es de crecer en nuestra relación con Jesús. La doctrina es una manera de conocer más y más a Jesús. Entender la creación, que Dios creó el mundo, es decir, Jesús es el creador. Entender la salvación, Jesús es el redentor, Jesús es el quien llama, el quien salva. Por eso dice, lleguemos a la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el crecimiento espiritual. No solo saber las respuestas a algún examen teológico, es conocer a Cristo más. Él continúa, no solo vamos a conocer más, sino estaremos más como Él. Dice ahí, crezcamos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a crecer, versículo 13, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Creciendo, y quizá ustedes han tenido esta misma experiencia. Me decía mi tía, ay, ¿qué tanto te pareces como tu papá? Es común, ¿verdad? Que le diga a un niño, usted se parece como su papá. Un niño crece y se va a ver a veces como el papá o como la mamá. Esa es el imagen, esa es parte del ADN que tenemos. Pues un cristiano que va creciendo, ¿a quién se va a parecer? A su Padre Celestial, Cristo. La imagen del Padre Celestial, ¿quién es? Es Jesús. Somos coheredores con Cristo. Somos hijos adoptados, pero la gloria de Dios, Él lo ha puesto en nosotros por su Espíritu y estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Ese es el diseño de Dios. Hay muchas iglesias que dicen, no, pues vienen unos, son salvos, los bautizamos y hay que buscar más y solo quieren números. Pero al final todos siguen siendo bebés porque no maduran en la fe. Ese no es el diseño de Dios. La visión de Cristo para su iglesia es que seramos una iglesia unida, una iglesia organizada, pero también una iglesia creciente. Mire versículo 14.
Esto nos habla de qué tan importante es crecer. Dice entonces, si estamos creciendo todos, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Yo de niño me acuerdo estando en la playa, no me gusta mucho la playa, me molesta, ya grande, pero de niño uno va y uno juega en la playa y ninguno le avisa de que uno puede, ahí están mis papás, yo soy de 8 años, 10 años, ahí están mis papás, empezamos a jugar y de repente doy vuelta y ya no están mis papás. ¿Qué pasó? ¿Se movieron? ¿Se desaparecieron? ¿Qué pasó? Pues ellos no se movieron, ¿qué pasó? Si uno juega en la playa, el viento lo anda llevando y de repente mis papás están hasta allá y hay que seguir regresando. Pues así pasa con la vida espiritual. Hay personas quienes vienen a la fe, parecen ser creyentes, es posible que sean, es posible que no. Pero empiezan con enseñanzas falsas, pueden ser alguien famoso o por un libro o por la red o por la tele o lo que sea, y empiezan a alejarse de Cristo. Si son creyentes verdaderos, solo Dios sabe, ya no van a crecer, ahí se quedan. Si son creyentes falsos, se empiezan más y más a decepcionar. Eso es lo que pasa cuando uno no está arraigado en una iglesia donde estamos creciendo más y más. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús? Él habló de 4 tierras y la semilla, que es la palabra de Dios, se ha puesto. Una semilla fue tierra superficial con piedras y crece uno rápido, pero el sol viene y ya quema la planta. Eso representa las tribulaciones que apagan o que queman la fe de alguien por los problemas. La tercera tierra era que habían espinas que crecen y ahogan la planta, ya no hay fruto. Es igual, esos son los placeres del mundo. Hay gente que viene así, viene a una iglesia, son bautizados y dicen que son cristianos y luego ya paran de venir, no hay conexión con la iglesia y se apartan y dicen, no, yo soy salvo, yo sé, porque me bautizó tal y tal iglesia. Pero nunca crecieron. Es posible que sean salvos, es posible que sean ellos mismos engañados. Cristo mismo habló de eso, Mateo capítulo 7. Los que al final del día dirán, Señor, Señor, hemos sacado demonio en tus nombres, hemos hecho milagro en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? Nunca los conocí, apártense de mí, qué triste. Pensando ellos que iban al cielo y se apartan completamente. ¿Cómo es posible que hay iglesias hoy que dicen, si usted es homosexual, si usted es transexual, usted puede vivir de acuerdo a esos deseos y Dios lo va a aceptar? ¿Cómo es que una iglesia puede decir eso? Viendo la palabra de Dios. Porque no es que se levantó el pastor un día y dice, hoy vamos a decidir no obedecer la Biblia. No, es que poco a poco empiezan a cambiar. En lugar de el mensaje de Jesús, ¿qué era? La mujer samaritana ya había estado con 6 esposos, ya estaba con un sexto que no era su esposo. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Usted tiene deseos que no agradan a Dios. Su problema no es que no ha encontrado el hombre correcto con quien casarse. El problema es un problema de adoración. Si usted se rinde al Mesías, usted será salvo. Dios le ofrece amor, misericordia y esperanza. Ese es el mensaje de Jesús. Pero hay iglesias que poco a poco se desvían de la verdad por no arriesgarse en la palabra de Dios. Solo se hace un club. Aquí vamos, hay panecito, hay café y cantamos, escuchamos el mensaje y nos vamos a la casa y eso es la iglesia. En la mente de algunos, ser miembro de la iglesia es igual que ser miembro de Casco o de un gimnasio. Yo puedo entrar y algunos me saludan, pero luego me voy y ninguno me molesta. Así no debe ser la iglesia. El diseño de Cristo es una comunidad creciente. Nos estamos ayudando. Entonces, en lugar de tener una iglesia llena de niños, sacudidos por olas, por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del horror, Él quiere algo más. Y esto nos lleva al cuarto atributo. Cristo quiere una iglesia sincera. Sincera. Ya vamos terminando. Mire conmigo versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es un poco difícil traducir la palabra griega que Pablo usa aquí, pero la palabra griega, él usa
el sustantivo de verdad y lo hace verbo. Es como decir verdadiendo en amor. No, así no hablamos, es difícil traducir. La palabra no habla de hablar la verdad solamente, habla de practicar y vivir la verdad. Eso es lo que Él quiere. Los falsos maestros se caracterizan por engaño. Quieren satisfacer sus propios deseos, sea de dinero, de inmoralidad, lo que sea. Pero la iglesia debería ser un pueblo sincero, un pueblo de verdad y también junto con eso, con amor. Debemos vivir, practicar la verdad en amor. Y eso se requiere que crezcamos en ambas cosas, en ambas cosas. Hay gente que cree que la verdad y el amor son opuestos. El mundo dice, si usted predica la verdad y dice que hay pecado, usted no tiene amor. Entonces quieren amor, pero no niegan la verdad. Y hay gente en la iglesia que hace lo mismo. Pues yo amo a mi pobre nieto, una hermana, pues mi pobre nieto se emborracha los fines de semana, se acuesta con las varias muchachas de su escuela, en colegio, vive así, pero yo sé que honra a Cristo, Cristo lo ama. Pues lo que necesita entender él es que él está en un camino llevando a juicio. Y eso es un mensaje difícil, pero esa es la verdad. A veces uno quiere amar, pero no quiere dar la verdad. Un amigo viene y dice, mire, me van a despedir del trabajo. ¿Por qué? Porque nunca llego a tiempo y siempre estoy peleando con mis compañeros. Pues requiere un abrazo simpático porque va a perder el trabajo. Pero también requiere la verdad, que usted tiene que cambiar también. Hay otros que prefieren la verdad, pero no hay amor. Andan viendo la iglesia como que si eran policía. Yo ya sé todos los problemas, miren lo que están haciendo la gente y yo no lo soporto, yo no tengo paciencia para eso. Hay verdad quizá, pero no hay amor. Ese no es el diseño, la imagen es Cristo Jesús. Él hablaba fuerte a veces, especialmente con fariseos, los que deberían saber la verdad, pero no vivían, no representaban el corazón de Dios. Pero también hablaba con pecadores como la mujer samaritana, el joven rico, cautivos por su pecado, los hablaba con mansedumbre. El evangelio tiene una ofensa inherente. La ofensa de que somos pecadores, merecemos el juicio. Pero nuestra tarea no es agregar a la ofensa. En 1 de Pedro 3:15 dice, debemos siempre listos para dar defensa por la fe, pero dice siempre con respeto, con mansedumbre, con amor, con ternura. Esa es la sinceridad que Cristo quiere para su iglesia. Debemos amar la doctrina correcta, debemos amar la verdad, debemos amar la justicia, pero también debemos amar a nuestros hermanos y hermanas y al mundo también. Si hablamos la verdad en amor, así creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Ese es el diseño de Cristo, que no seamos niños espirituales. Él quiere que crezcamos de una manera comprensiva. Uno dice, pues antes iba a la iglesia una vez al mes. Ahora voy 2 veces al mes, ya doblé mi asistencia a la iglesia. Pues es bueno ir más que no ir, pero Cristo quiere aún más. Siempre podemos crecer. No es suficiente decir, pues, mire, ya aprendí a ser más bondadoso en mi trabajo, con mi jefe, con mis compañeros. Pero en la casa usted anda siempre peleando con sus hijos o con su esposo o esposa. Él quiere que crezcamos en todos los aspectos. Quiere que crezcamos tanto como el domingo, que el lunes hasta el sábado. Ese es el diseño de Dios. Y eso es el producto de una vida sincera, donde nos estamos corrigiendo a veces, pero siempre con amor. Pablo fue el quien le dijo a Timoteo, toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, por un lado, pero también para redarguir, corregir, pero siempre en amor. Gálatas capítulo 6 lo dice, si alguien está atrapado en un pecado, usted, quien esté espiritual en ese momento, restáuralo. No castígalo, restáuralo en un espíritu de mansedumbre. Esa es la sinceridad que Él quiere y eso es lo que produce el crecimiento. Si la iglesia es una comunidad de amor, vamos a crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Otra vez, Él es la meta de nuestro crecimiento. Como pastor, yo no tengo el derecho de decidir
quién en mi iglesia va a ser el próximo pastor o quién va a ser el próximo anciano o maestro. Este es nuevo cristiano, pero un día le voy a ser encargado del ministerio de jóvenes. Yo no sé eso. Mi meta es que ese hermano o esa hermana crezca a ser como Cristo. Y Cristo en su diseño nos va a demostrar cómo Él los va a poner. Yo no puedo decidir por alguien más. Yo no sé los dones espirituales que Él va a desarrollar en cada persona. La meta es Cristo. Y yo no espero que un hermano en la fe, si él va a crecer, un día él va a predicar o él va a ser pastor. Yo no sé eso. Yo solo sé que él va a ser más como Cristo. Esa es la cabeza. No siempre nos vamos a parecer como nuestros padres o como nuestros pastores. Algo sí va a ser estar ahí, pero vamos a ser quienes somos en Cristo. Pablo lo llamó la esperanza, Cristo en vosotros, dijo, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esa es la meta. Entonces, Cristo, si le preguntamos cuál es la visión de la iglesia, no se enfoca tanto en números, no se enfoca tanto en ministerios públicos, no se enfoca tanto en tecnología, se enfoca en lo espiritual de la iglesia. Cristo quiere una iglesia unida, Cristo quiere una iglesia organizada, una iglesia creciente, una iglesia sincera y al final, número 5, Cristo quiere una iglesia dependiente. Una iglesia puede crecer, puede abundar, puede aún tener crecimiento espiritual, pastores, maestros, líderes de ministerios, pero de luego empieza a jactarse, se eleva. Miren lo que hemos hecho. Hay pastores que dicen, miren lo que yo he construido y ya no dependen de Dios. Le están robando la gloria de Cristo. Y eso es lo que Pablo habla en versículo 16. Hablando de Cristo, dice, de quién todo el cuerpo. ¿Quién es quién? Es Jesús. De Cristo todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, el cuerpo, cada parte está obrando y está creciendo, pero últimamente yo no tengo responsabilidad última de crecer, yo no lo puedo demandar. Yo no puedo decirle a mi hijo, mañana en la mañana quiero que crezca 2 pulgadas. Yo no puedo garantizar eso. Yo puedo promover la salud en lo que él come y su actividad, pero yo no puedo proveer el crecimiento, solo Cristo puede. Pablo dijo, yo planté semilla, Apolos regó, ¿verdad? Dios produjo el crecimiento, ¿verdad? Me acuerdo de un pastor una vez que estuvo predicando y dijo, el otro pastor regó y yo la regué. el otro pastor plantó y yo la regué. Así no debemos hacer tampoco, pero es Dios el quien produce el crecimiento. De Él, el cuerpo está compuesto. ¿El cuerpo qué es? ¿Qué es nuestro cuerpo? Tenemos un esqueleto que nos da estructura. Tenemos donde los huesos se conectan, hay coyunturas para que podamos tener movimiento. Y luego encima de eso hay ligamentos y tendones que andan conectando hueso con hueso y muslo con huesos para que podamos mover. Y un niño, ayer estuvimos en el parque, una de mis hijas estaba colgando de una barra y estaba ella chiquitita, de 3 pies, como 4 pies del piso, entonces más de su altura. Y se suelta y cae ahí y se va bien. Y los más mayores dicen, qué bonito es ser joven, ¿verdad? Porque ya una pared que yo podía brincar hace 15 años, 20 años, como que se ha crecido, ya no se hace igual, ¿verdad? Cuando las coyunturas, los tuétanos, los ligamentos, cuando ya empiezan a doler, ya lo sentimos, ya no obra igual. Hay personas que tienen un dolor, se les doblan el tobillo, empiezan a cojar, luego viene dolor de rodilla, luego el dolor de cadera, dolor de la espalda, dolor del cuello y ahora están así, porque todo está conectado. Pero cuando todo está bien, uno no solamente se siente bien, pero ahora puede trabajar. Y dice el apóstol Pedro, debemos trabajar con la fuerza que Dios provee. Las coyunturas, todo está funcionando adecuado, cada miembro. Dios ha puesto el cuerpo de Cristo, no para que nos podamos quedarnos apacentados, calmados todo el día, sino para obrar. Para obrar. Dios me dio mi cuerpo para obrar y Dios ha dado el cuerpo de Cristo para trabajar. Cada miembro hace su función. Y lo que produce el cuerpo por la fuerza de Cristo es la propia edificación en amor. Es el diseño de Cristo.
Es bueno venir a la iglesia a esperar, recibir palabra de Dios, que el pastor le va a ministrar, pero también debe venir a la iglesia, sea el domingo, sea entre la semana, cuando usted está con otros hermanos, usted debe ir con la intención de decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo tengo una responsabilidad y es hablar la verdad en amor para que juntos nos miremos más y más como Cristo. Porque al final así se demostrará los creyentes verdaderos, como cantamos en el canto, lo que solo Dios ve ahora revelado al fin será. Eso va a ser. Y el mundo, Cristo es el quien edificará a su propio cuerpo. Y viendo la diferencia, la gente va a ser atraída a la luz de nuestro Dios eterno. Oremos. Padre, qué tan fácil es desviarnos en nuestra visión. Es tan fácil. Muchos pastores se meten en cosas de principios de negocio en lugar de pensar en los principios que ya nos has dado en tu palabra. Pedimos que nos ayudes a demostrar esta unidad que tenemos en Cristo. Denos paciencia, ayúdenos a perdonar, a ser paciente y soportar gente de nuestra iglesia especialmente con quien hay diferencias. Pedimos que tú nos ayudes a organizarnos un poco más. Gracias por los líderes y maestros que tú provees. Pedimos que nos ayudes a crecer más en nuestros propios dones, a pensar cómo podemos contribuir a la salud, a la fortaleza de la iglesia. Queremos hacerlo no de una manera legalística, queremos hacerlo de una manera sincera. Ayúdanos a entender más la verdad y crecer en amor para cuando que la proclamemos, nuestros hermanos sepan que no queremos gobernar sus vidas. Jesús es el Señor, pero queremos en amor ayudarles a reflejar más la gloria de Cristo. Y detrás de todo, ayúdenos una humildad, sabiendo de que todo lo que pasa en nuestras iglesias, todo el crecimiento que miremos en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestra iglesia, todo es no por el pastor, no por el maestro, no por cualquier otro individuo, sino porque tú eres un Dios bondadoso, misericordioso y un Dios fiel. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros y el crecimiento que tú sigues proveyendo hasta que miremos a nuestro Redentor y seremos completamente apartados del pecado. Gracias por tu palabra y pedimos que tú obres en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.